Dado lo pecadores que somos, es algo muy poco usual y raro que nuestro pecado se manifieste de esta manera. De vez en cuando nos encontramos aspirando a ser más piadosos que Dios. Puede que la primera persona que hizo esto, la santa patrona de más piadosos que Dios, sea precisamente Eva. Hablamos la última vez acerca de la tentación de la serpiente y cómo él le dijo, con que Dios os ha dicho, y siguió diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva dijo, no, eso no fue lo que él dijo que podíamos comer de cualquiera de las frutas o de los árboles en el jardín, excepto ese, no podemos comer ese, no podemos ni tocarlo. Bueno, dijo Dios. Ahora sueno yo como el diablo. ¿Dijo Dios que no podían tocar esa fruta? No, Dios nunca dijo eso. Tenemos una tendencia a añadir a la ley de Dios, a tomar lo que Dios ha establecido y ser más piadosos que Él. Estrechamos nuestras opciones aún más. Hacemos esto a veces con el diezmo. Dios dice 10%, pero nosotros verdaderamente más piadosos damos más del 10%. Hay muchas formas en que le añadimos a la ley de Dios. Pero esta de ser más piadosos que Dios creo que nunca es peor que cuando lo hacemos con nosotros mismos. Y una de las formas en que hacemos esto con nosotros es que realmente negamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Mi padre cuenta esta historia que se quedó conmigo desde la primera vez que la oí. Hace muchos años, cuando él estaba trabajando como profesor en una universidad y una de sus estudiantes, un estudiante joven, vino donde él durante sus horas de oficina y empezó a compartir una carga que ella estaba arrastrando. Ella estaba sollozando, llorando y empezó a explicar que ella se había comportado de una manera impía con su novio. Esa no era su preocupación particularmente. Ella continuó explicando que ella había estado confesando, arrepintiéndose con Dios y pidiéndole a Dios que le perdonara lo que había hecho. Y a pesar de todo este tiempo y energía, sollozos, ella simplemente no se sentía perdonada. Mi padre escuchó la historia amablemente, pacientemente, y cuando la joven terminó, él dijo, bien, creo que puedo ayudarte. Mi consejo es que vuelvas a tu dormitorio y te pongas de rodillas en oración y quiero que le pidas a Dios que te perdone. Y por supuesto la joven estalló en más lágrimas pensando que después de haber derramado su corazón, su profesor ni siquiera le estaba oyendo. Ella dijo, doctor Sproul, usted no ha oído lo que le dije. He estado pidiendo y pidiendo, suplicando, implorando, llorando todo este tiempo y aún no me siento perdonada. Y mi padre le dijo, oh no, me malentendiste. No quiero que regreses y le pidas a Dios que te perdone por lo que pasó con tu novio. No. Yo quiero que regreses y le pidas a Dios que te perdone por no creer en Él cuando Él dice que ya Él te ha perdonado. Somos más piadosos que Dios cuando Dios nos dice te perdono y nuestra respuesta es no somos merecedores. Pueden ver esto en nuestro texto para esta ocasión que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3. Estaremos viendo juntos el versículo 1. Escuchen esta promesa de los labios de Dios mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, si no minimizamos esto, si no tratamos de sepultar el resplandor de la gloria de esta promesa, seremos cegados por la misma. Una de las formas en que la sepultamos es que decimos igual que Pedro dijo antes que nosotros, cuando Jesús dijo que iba hacia Jerusalén y él iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser condenado a muerte. Pedro le dijo esa primera gran frase contradictoria a Dios mismo. No, Señor. ¿Cómo le dices no, Señor? Puedes decir sí, Señor. Puedes decir no a alguien que no es el Señor, pero no puedes decir no, Señor. Si el Señor lo dice, así es.
Aquí hacemos lo mismo. Oh Señor, nos permites llamarnos tus hijos. No somos merecedores de ser llamados tus hijos. Eso es verdad, absolutamente verdadero. Pero esto pierde el punto del texto. Juan no dice, mirad qué forma de ser somos, que somos dignos de ser llamados hijos de Dios. No somos llamados hijos de Dios por lo grandioso que somos. Somos llamados hijos de Dios por lo grandioso que Él es. Nos convertimos en hijos de Dios no por nuestra bondad, sino por la profundidad de su amor. Necesitamos empezar ahí. Necesitamos llegar a creer esta verdad bíblica, que nuestro Padre Celestial nos ama. Él nos ama. Eso es difícil para nosotros. Es difícil para nosotros creerlo. Es difícil para nosotros aceptarlo, someternos a esto, regocijarnos en esto. Miren cómo tratamos de sacudirnos de esta promesa. Puede que digamos algo como, bueno, Dios nos perdona, eso lo entendemos. Quiero decir, eso tenemos que aceptarlo, Dios nos perdona, ¿verdad? Si no aceptamos eso, estamos condenados. Así que estamos dispuestos a aceptar que Él nos perdona. Pero eso es algo diferente del amor, ¿verdad? ¿O no? Saben, cuando aceptamos esta idea, yo me imagino que todo sale bien, y pienso como si imaginamos que las cosas van a ser cuando perezcamos, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros tenemos esta imagen mental que al morir vamos a ir a las nubes, y allí en las nubes habrá una larga línea de gente estilo serpiente esperando para ver al Padre. Y esperaremos nuestro turno, y cuando llegue el turno vamos a levantarnos mansamente, y allí estará Dios en su trono de juicio, y Él tendrá un manto negro, y Él tendrá una peluca blanca y un buen par de lentes para leer, y Él nos va a mirar y Él va a decir, ¿cómo tú te declaras? Y como somos cristianos, buenos, ortodoxos, vamos a decir, me declaro en la sangre de Jesús. El Padre va a mirar sus papeles, tal vez revisará el libro de la vida, a ver si nuestro nombre está ahí. Tomará su martillo y dirá, muy bien, no es culpable. Próximo. Y nosotros, tímida y lentamente, pasaremos por su escritorio y encontraremos las puertas de perla y entraremos al cielo. Así es como nos imaginamos el perdón. Pero el texto no solo dice que Él nos perdona, también dice que Él nos ama. Y yo quiero decirles, la Biblia de hecho nos da una idea de lo que pasa cuando perecemos. Y es cierto en esta imagen bíblica que Dios tiene puesto un manto. Y es cierto que la imagen empieza con nosotros muy alejados de Él, pero no hay división. Por el contrario, según la imagen bíblica, Dios ni se para ni se sienta detrás de su trono de juez a esperar que nosotros lleguemos allí. Por el contrario, lo que se nos dice es que Dios toma su manto y se lo amarra en su cintura para Él poder con más libertad dejar su trono atrás y correr hacia nosotros según Él nos ve llegando a la distancia. Y cuando Él llega a nosotros, Él nos dice, no eres culpable. En cambio, Él enlaza sus brazos en nuestro cuello, nos abraza y dice, hijo mío, hijo mío. Esa es la imagen bíblica del amor de tu Padre por ti. No es simplemente, bueno, veo que mi hijo murió por ti, así que me imagino que tengo que perdonarte. A veces tratamos de evadirlo de esta manera. Esto es una aplicación del mismo principio. Puede que digamos, bueno, el amor, tú sabes, es una decisión. El amor en términos bíblicos tiene menos que ver con sentimientos efusivos, emocionales, y mucho más que ver con decisiones que tomamos, por lo que podemos ciertamente decir que Dios es amoroso para con nosotros. Él es dadivoso para con nosotros, nos perdona, nos recibe en su reino, nos da nuestro pan de cada día. Sí, Él es bueno con nosotros. Él es amable para con nosotros.
Pero ustedes saben, no es esa clase de sentimientos que son tan humanos. Esa es otra forma en la que tratamos de evadir la trascendencia de lo que se nos está diciendo aquí. Y es que reconocemos con toda razón que Dios es diferente de nosotros, trasciende sobre nosotros, pero no es exactamente como nosotros. Y entonces decimos, bueno, sí Él nos ama, pero su amor no es nada como nuestro amor porque somos solo criaturas. Entonces, cuando decimos que Dios nos ama, es lo mismo que si dijéramos que Dios, qué sé yo, porque realmente no significa nada, porque Él es muy diferente a nosotros. O, aún más convencidos, puede que tratemos de escapar de esto recordando esta verdad. En un sentido muy real, Dios no puede amarnos, porque en nosotros mismos no somos santos, somos injustos. Y si quieren ser verdaderamente técnicos al respecto, lo que Dios ama de nosotros es a Jesús en nosotros. Dios ama a Jesús. Jesús es merecedor de amor. Dios no nos ama, no somos merecedores de amor. Ahí hay sabiduría. Solo falta esta verdad crucial. Por la obra del Espíritu Santo, por la obra expiatoria en la cruz, amados, estamos en unión con Cristo. Esa unión es real, de manera tal que el amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Él verdaderamente nos ama porque realmente estamos en Él y Él realmente lo ama a Él. Amigos, debemos seguir tratando, debemos seguir trabajando, obrando fielmente por el resto de nuestras vidas para que nuestras mentes y nuestros corazones adopten esta verdad que Dios verdaderamente, realmente, emocionalmente, actualmente nos ama. Esa es la promesa de Dios. De hecho, como el texto nos dice, somos tan amados que somos traídos a su familia por la gracia de Dios. Mi propia vida ha sido tocada por la imagen de esta realidad en la adopción de mis 2 hijos. Dios bendijo a mi esposa y a mí con 6 hijos. Y cuando parecía que Dios ya había terminado de bendecirnos de esa manera, adoptamos a Riley y 4 años más tarde adoptamos a Donovan. Cuando adoptamos a Riley, él estaba recién nacido, era prematuro, pesaba menos de 5 libras y fuimos al estado donde él estaba y lo cuidamos mientras esperábamos nuestro momento delante del juez. Y pasó una semana y unos días más y finalmente fuimos ante el juez para hacer esto formal y final. Y ahí estoy sosteniendo este bebé de 5 libras con mi esposa a mi lado y mis otros hijos, 6 hijos más, allí esperando desde larga distancia regresáramos con su hermanito. Y allí estaba nuestro abogado y la señora del centro de embarazos en crisis y el alguacil y el juez, y estábamos allí. El juez nos hace un par de preguntas de esto, de aquello. Entonces nos hace la pregunta más extraña que hubiera podido imaginar. Él sabía que teníamos otros 6 hijos. Y él nos dijo: ahora, cuando yo baje este martillo y yo marque esto como algo final, ustedes entienden, ¿verdad?, que cuando eso suceda, ese niño que ustedes tienen ahora en sus brazos será tan suyo como los otros 6 que tienen allá en su casa. Si algo le pasa a usted, lo que haga con los otros lo hará con él. Cuando se trate de herencia, él será heredero igual que sus hijos. Yo estaba honestamente pasmado. Yo estaba atemorizado y me pregunté, ¿qué puedo yo posiblemente responder a esta pregunta? Lo que yo quiero decir va a herir. Lo que yo quiero decir no lo va a dejar bajar el martillo. Lo que quiero decirles, ¿por qué usted cree que estamos aquí? Nosotros entendemos la adopción. ¿No lo entiende? ¿Por qué nos dice esto? Claro que sí.
Lo mismo es cierto cuando nuestro Padre Celestial nos trae a su familia. Ahora somos los hijos de Dios. Él nos ama completa, enteramente. Somos los hijos de Dios. Bien, lo que sigue después de eso, voy a darles tres cosas que necesariamente siguen después de esto. La primera ya la vimos. Realmente tienen que entender esto. Él te ama. Él te ama. Entiendes que cuando no crees esto, es cuando el diablo te está diciendo que Dios es un mentiroso. Pero la palabra de Dios dice que Él te ama. Y la palabra de Dios es verdadera. Él te ama. Lo que significa que podemos ir en una de dos direcciones. O podemos decir, wow, somos hijos de Dios. Él nos ama. O podemos decir, wow, Él nos ama. Somos sus hijos. Segundo, este amor real, genuino, emotivo de tu Padre Celestial es invariable. Cuando yo estaba en el tercer año de la secundaria, yo era un novio intenso. Yo tenía una novia y ella era mi novia y yo era para ella y con ella durante meses. Y cada vez que yo tenía una nueva novia, yo tenía este doble despertar. Primero, yo determinaba que estaba enamorado de esta joven y al mismo tiempo que yo llegaba a esa conclusión me daba cuenta de que no estaba o no había estado verdaderamente enamorado la vez anterior. Y entonces la tercera joven significaba lo que la segunda joven no era real y así sucesivamente. Dios no está en ese curso. Dios no nos ama por ratos. Él no se pone nuestro abrigo de piel un rato y después se pone el de otra persona. El amor de Dios es inmutable, incambiable amor. Ahí está el consuelo. Ahí está la seguridad. Si Dios te ama ahora, Él te amará por siempre. Esto es lo que yo digo a mis propios hijos, aún en el contexto de la disciplina, cuando yo disciplino a mis hijos. Y ellos se arrepienten de su pecado, ellos se voltean y me abrazan y dicen, papi, lo lamento. Yo les digo, tu papi te ama y tu papi te perdona. Y mientras tu papi te disciplinaba, tu papi te seguía amando. Nunca llegará un tiempo cuando tu papi deje de amarte. Tercera, existe esta verdad. Somos amados por Él inmutablemente y como hemos sido adoptados por Él, tenemos la herencia como sus hijos. Jesús dice que heredaremos la tierra porque somos hijos de Dios. ¿Entienden eso? ¿Saben? Si ven el griego, cuando Jesús dice que vamos a heredar la tierra, ¿saben lo que quiere decir? Quiere decir que vamos a heredar la tierra. Vamos a heredar la tierra porque es del Señor y toda la plenitud que hay en ella y somos sus herederos, sus hijos. Pero, mis amigos, nuestro Padre no solo es dueño del ganado en 1000 colinas, es el dueño de todas las colinas, es el dueño de todos los ganados y de hecho es el dueño de todas las cosas buenas. Lo que significa que el gozo de ser sus herederos no es que finalmente seremos ricos, sino que seremos buenos. Es por su fortuna en bondad que nos haremos buenos. Es por la plenitud de su belleza que somos hechos hermosos. Es porque ningún ojo ha visto, ni oído escuchado, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para que recibamos más de lo que nunca pudiéramos pedir o imaginar.
Sé que suena extraño, pero sepan que cuando su oído lo oye como extremo, ese es el diablo diciendo que no es cierto. Pero lo es. Es más cierto de lo que yo sería capaz de impactar en vuestros corazones. Tenemos la herencia de los hijos. Y no lo creemos. ¿Y qué tal si lo creyésemos? ¿Cómo cambiaría eso nuestras vidas si de hecho creyésemos esto de Dios? ¿Alguna vez se ha visto tentado a tomar una decisión sospechosa sobre un negocio porque pensó que le iba a traer más beneficio? ¿Alguna vez se ha visto tentado a socavar la posición de otra persona porque usted estaba compitiendo con ellos por honor o por dignidad? ¿Alguna vez se ha visto hablando mal de alguien? ¿Alguna vez se ha sentido desdichado porque alguien está hablando mal de usted? ¿Y qué si supiera usted que heredó todas las cosas? ¿Eso le molestaría? Y si supiera que cuando la gente está hablando mal de usted, el Dios de los cielos y la tierra lo ama como a su propio hijo, ¿le preocuparía lo que las demás personas piensan? Y si supiera usted la verdad de las promesas de Dios, ¿no estaría en paz? ¿No dormiría como un bebé? ¿No se inclinaría usted más a dar que a tomar? ¿Por qué no sabemos esto? ¿Por qué no tenemos un entendimiento de la plenitud de nuestra herencia? ¿Por qué no vemos la realidad, amigos? Toda esta gloria, toda esta promesa está lejos de la verdad. ¿Sabe usted lo que heredamos como hijos de Dios? Porque somos sus herederos. Lo heredamos a Él. Y eso no solo es suficiente, eso lo es todo.